Ligado con este tema, vamos al tercero y último, y que tiene que ver con los Televisa Leaks, que es lo que se ha llamado así a este asunto. Este fin de semana, Carmen Aristegui, a través de su portal, dio a conocer que tiene un disco duro de 5 terabytes, en donde le llegó información acerca de cómo opera Televisa a través de un war room, de un cuarto de guerra, llamado El Palomar, en donde está liderado por Javier Tejado Donde, y en donde ahí generan cualquier cantidad de contenidos para tratar en este momento de disminuir a sus oponentes, y a oponentes de cualquier tipo, y por otro lado también a cómo posicionar a personas que ellos desean posicionar para que ocupen los cargos más importantes. Es así que llevan a Saldívar precisamente a ser el ministro, al presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia. Relata en algún texto esto, pero el día de hoy, más que el texto, hace una entrevista, en este caso a Germán Gómez, quien es un empleado de este Palomar, de ahí del Grupo Televisa, quien se encarga de elaborar los videos que desprestigiaban a las personas o posicionaban a las personas que quería Televisa. Y él, al salir de trabajar hace 4 meses de la empresa, decidió llevar toda esta información, entregársela a Carmen Aristegui para que pues quede constancia de toda la podredumbre de cómo se maneja Televisa y cómo hacen todo el trabajo sucio, ya sea para desprestigiar a personas o para poder encumbrar a personas a cargos que a ellos les interesa que estas personas lleguen para tener una contraprestación. Entre ellos, Arturo Saldívar, insistimos que ahora es asesor de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta entrevista fue subida el día de hoy, dura más o menos 1 hora 30 minutos, 1 hora 20 y tantos minutos, y relata cómo este joven, Germán Gómez, llega precisamente a trabajar ahí a Televisa a través de una recomendación de su tío, que es un periodista connotado del periódico La Universal, Salvador García Soto. Él es su tío, y con esta recomendación llega a trabajar ahí a Televisa, y pues de ahí se deriva todo esto. Salvador García Soto le pide el favor a Javier Tejado Donde, quien es el que le da la chamba, quien es el responsable de todo este trabajo sucio, y para que ustedes puedan ver todo esto que les estoy comentando, chequen el portal de Aristegui Noticias, y los dejamos con este pequeño video en donde Carmen Aristegui, en estos 2 minutos, señala de qué va los Televisa Leaks, y regresamos para poder hacer una serie de análisis respecto a lo que ya vimos nosotros de la entrevista, las implicaciones y lo que esperaríamos que sucediera después de que se dé a conocer toda esta información. Así que, productor, corre el video, por favor. Y de alguna manera tener su testimonio protegido por razones de su seguridad, y él prefirió que no. Él prefirió que su nombre, que su apellido, que su identidad y que su decisión de entregarle a Aristegui Noticias estos 5 terabytes fuera abierta y transparente, como está haciendo en estos momentos. Vamos a presentarle esta mañana de lunes 28 de abril de 2025 esto que es lo más importante de esta muy larga conversación con Germán Gómez García, quien en su momento formó parte de Palomar. Le agradezco a Germán Gómez García que esté aquí en el estudio de Aristegui Noticias para hablar de todo esto. Germán, gracias por estar aquí, bienvenido al programa y gracias pues por decidir compartir públicamente todo esto. Gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias a ti por el espacio y por la respuesta que me han dado. Al contrario, bueno, pues lo que sí podemos decir es que a partir de este momento vamos a mostrarle al público en diferentes entregas lo que tú nos has hecho llegar, lo que nos has entregado, que es este material, que son videos, que son muchas comunicaciones a través de WhatsApp, la comunicación interna de Televisa, de este grupo,
que ha trabajado en un lugar al que le llaman el Palomar, ¿cierto? Sí, cuando entré, al principio obviamente no tenían la confianza en mí. Tardaron como un año para que pudieran integrarme al equipo de Palomar, que es el equipo que se encarga de estos Black Ops. Fue un poco gradual. Cuando me empezaban a pedir ya cosas más fuertes, digamos, y yo creo que lo primero la primera... Ok, ese fue un pequeño intro que subió a su portal Carmen Aristegui, pero en realidad ya está la entrevista, insisto, dura más o menos 1 hora 20 minutos, pueden buscarlo en el canal de YouTube de Carmen Aristegui, con este personaje que les relatamos, se llama Germán Gómez García. Él es un editor de video y él hacía todo ese trabajo sucio. A ver, primero quiero poner muy claro que el poder es el poder, tanto público como privado. El poder no se quiere compartir en los medios de comunicación. No es la primera vez que se sabe que Televisa ha hecho este tipo de porquerías. Lo ha hecho para defender su posición monopólica, cuando la gente interesada en comprar espacios de frecuencia para tener televisoras, les lanzaron campañas en contra de ellos. Estamos hablando de gente como Carlos Slim, que en algún momento hubo la posibilidad de que cuando se abrieron estas frecuencias no quisieron que entrara Carlos Slim a competir, y desde luego que le dieron, pero con todo, ahí en una sociedad con Salinas Pliego. Sabemos cómo se hizo en su caso, por ejemplo, Salinas Pliego de Canal 40, de aquel, ¿se acuerdan ustedes de aquel evento allá en el cerro del Chiquihuite, de cómo se usó incluso al propio gobierno y al poder policial del país para amedrentar y resolver a favor de Salinas Pliego ese tema del Chiquihuite? El chiquihuetazo se le conoció. También sabemos cómo Televisa, cuando se ha intentado poner de una manera distinta a funcionar a la Federación Mexicana de Fútbol Soccer, en varias ocasiones se ha ido en contra de sus enemigos para hacerles campañas difamatorias, incluso llevar a la cárcel a personas que no tendrían por qué haber estado llegando a la cárcel, como en su momento fue con el señor del Puebla, un señor poblano, Emilio Maurer, que fue presidente de la Federación precisamente, presidente de la Selección Nacional y de la Liga MX. Estaba hablándoles de los años 90 más o menos, que cuando les ganaron una votación, cuando quisieron impulsar a la presidencia a Enrique Borja y les ganó Emilio Maurer, se le fueron con todo hasta llevarlo a la cárcel. Recientemente lo acaban de hacer con la gente del Grupo Pachuca, en 2 versiones, hace como 2 años y medio, por derechos de transmisión. También le hicieron una campaña que, a pesar de que traía algunos datos veraces, que sí es cierto que también el Grupo Pachuca no son unas hermanas de la caridad, amplificaron esa información para reventar al Grupo Pachuca. Eso es una cosa. Y ahora recientemente, para poder llevar a la América a la Copa Mundial de Clubes, hicieron todo lo necesario para que se pudiera llevar a cabo esta siniestra operación con el tema de la multipropiedad. Es decir, es un patrón de conducta, es una cultura laboral perfectamente arraigada en Televisa. No nos debe de sorprender, porque lo que han hecho también para encumbrar personajes, pues fueron capaces de llevar a Enrique Peña Nieto a la presidencia del país. Nada, para que nos demos una idea. Entonces, el patrón de conducta de Televisa, eso es natural. Así funcionan, siempre han funcionado así. Desde el Tigre Azcárraga hasta la fecha, es la manera como el Grupo Televisa ha funcionado. Se han cuestionado varios títulos del Club América en la época de los 80s, precisamente por lo mismo.
Siempre he sido antiamericanista, antitelevisa y antipriista. Siempre lo he sido, toda mi vida lo he sido así. Quien me conoce sabe perfectamente de lo que hablo. Porque estas personas, cuando nosotros hemos visto aquellos sicarios que son capaces de desmembrar, descuartizar y todo eso a los adversarios, ese es el símil que yo hago con Grupo Televisa. Estos personajes que no tienen límite, que son capaces de acabar con la vida de una persona moralmente en el escrutinio público a base de infamias. Ese es el problema. El problema con el Grupo Televisa es esto. Este joven relata cómo llega, insisto, relata a Germán Gómez que llega porque su tío, Salvador García Soto, le pide a Javier Tejado Donde, quien es un funcionario de ahí de Televisa, que lo contraten. Ya ustedes escucharon ahorita en el video que dice, durante un año pues no pertenecí a este grupo selecto, y este grupo selecto que trabajaba en ese war room llamado El Palomar, que se dedicaba precisamente a toda la operación sucia, o para desprestigiar, o para encumbrar personajes, para que eso es lo que hacen a través de las redes, todo esto que se conoce como granjas de bots y todo esto, pero ahí ellos son los generadores de contenido. El gran problema es que tanto en la vertiente de destrucción de la imagen de una persona o de un consorcio, o el encumbramiento de una persona o de un consorcio, cuando es ficticio, es amoral este tipo de cosas. Pero voy más allá. Lo hacen a través de una empresa como Televisa que está operando una concesión pública. Televisa no estaría operando si no tuviera la concesión otorgada por el gobierno. Ese es el tema de fondo. Que en el espectro televisivo de la frecuencia que se le está otorgando a Televisa, la utiliza para hacer este tipo de trabajo sucio. Cualquiera de las dos vertientes. Para destruir imágenes públicas o para encumbrar a personajes que luego en esta relación, como en el caso de Arturo Saldívar, imagínense Arturo Saldívar, que es ahora el asesor más cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum. Imagínense los nexos con los cuales él se debe a Grupo Televisa. Ellos que decían que eran impolutos, que eran unas personas, lindísimas personas, ahí están. Porque los tentáculos de Televisa, de TV Azteca y de todos ellos son muy grandes. Digo, igual el propio Carlos Slim, o sea, la gente del poder y la del poder económico tienen esto que se les llama los lobbies, que son personas que se contratan para que se acerquen al poder del Ejecutivo, al poder judicial o al poder legislativo, para que prosperen lo que ellos pretenden realizar con sus empresas. Eso ha existido, siempre existirá. Aquí es que siempre nos han dicho la gente de la 4T de que está separado ahora el poder público del poder económico, y lo que estamos viendo es que no. Lo que estamos viendo es de que es una podredumbre total, y con lo que tiene en las manos Carmen Aristegui es algo que dará mucho de qué hablar. En esta entrevista, este joven Germán Gómez García en algún momento narra cómo intentó suicidarse, y él lo atribuye a algo que se le conoce como burnout, que es cuando una persona se llama está quemada laboralmente. Es decir, hay tanto estrés laboral que te pueden llevar a tener una conducta suicida. Él lo relata de que era tanta la presión que le ejercían que llegó a esto. Dice, tuve que llegar a un psiquiátrico. Después de que salgo del psiquiátrico, me doy cuenta de que lo que estamos haciendo mal, tomo conciencia de lo que estamos haciendo todos los días, tomo conciencia de que es una mala conducta, es decir, destruir personas o encumbrar personas de manera ficticia, pues no está bien.
Dentro de toda la entrevista, lo que él va narrando, pues yo lo que, sin ser un especialista en materia jurídica, pues me doy cuenta de lo que está narrando es muchos actos delictivos que en ese war room se estuvieron haciendo todos los días. Todos los días. Es una autoacusación, no sé cómo vaya a funcionar con él, o no sé si ya su asesoramiento legal le dijo, bueno, pues tú finalmente eres un subordinado y quien tiene la responsabilidad, en este caso directamente, es el jefe máximo de esa área, que es Javier Tejado Donde, y pues los jefes inmediatos de todo este grupo de diseñadores y editores. El gran asunto aquí que hay que reflexionar es que cuando él señala a este joven, supongo yo que anda entre, ahí es treintón, ¿no? Entre 30 y 40 años, él dice, entonces intenté suicidarme, me doy cuenta y pues sé precisamente que estoy haciendo algo mal. No hay un indicativo de que haya renunciado, luego pensé, renunció por el asunto de salud mental. No, dice que apenas hace 4 meses renunció, cuando intentó luchar por sus derechos laborales, en donde pues lo que quería era un contrato, en donde quería era todas las prestaciones con la ley, y pues en automático ahí le dijeron, órale, de puntitas a la calle. Supongo yo que como acto de venganza toma esta decisión. Hay algo más que me llamó la atención, que seguramente va a ser una de las herramientas argumentativas de Televisa, es de que dice que ahora que estuvo en el psiquiátrico, le diagnosticaron personalidad limítrofe, ¿sí? Se llama trastorno límite de la personalidad, así es como se les llama, TLPs. Y dice que es a partir de que tuvo el estrés laboral. Yo conozco casos, mi formación es como psicólogo, y yo conozco casos, 2 o 3 casos, que una cosa es que llegue tardío el diagnóstico y otra cosa es de que no se padezca con anterioridad. Pero no vamos a entrar en esa discusión, porque una vez que él tiene esto, siento yo que parte del argumento jurídico que utilizará el Televisa es de que es una persona que no está bien de su salud mental. Pero eso nada tiene que ver con todo lo que ocurrió en ese war room, porque lo vamos a escuchar. Estoy segurísimo que van a ocupar 2 argumentos. El primero que les relato, de que él, al no haber obtenido, ¿no? Al verse despedido, que lo despidieron bien y que le pagaron todo lo que tenían que pagar, él tomó una decisión, ¿no? De robarse, lo van a acusar de ladrón, de haberse robado ese disco duro, y también que se lo roba porque no está bien de sus facultades mentales. Son argumentos que los vamos a escuchar. Este joven va a estar expuesto a lo mismo que él hacía, porque van a tratar de destruirlo a él como él lo hizo con muchas otras personas, porque es el modus operandi de Televisa. Por eso tenemos que no engañarnos en este sentido de decir, a ver, una cosa es la lucha que ahora va a estar entre los abogados de este joven y los televisos, y otra cosa son los acontecimientos que nos constan a nosotros como sociedad, porque los hemos visto, porque están registrados, porque son elementos públicos, como cuando lo de Salinas Pliego, como lo de Carlos Slim, lo del Grupo Pachuca. O sea, es que el modus operandi de Televisa es ese. La pregunta es, ¿qué va a hacer este gobierno? ¿Por qué le siguen manteniendo el otorgamiento del permiso a Televisa y a TV Azteca? ¿Por qué les mantienen la concesión si saben lo que están haciendo? Con lo que está estipulado en la concesión, no se necesita, en ese momento, no se requiere que hubiera una modificación en la ley de comunicaciones para quitarle la concesión. Pues es que aquí están todos los elementos
con los cuales podrían quitarle tranquilamente la concesión a Televisa. Cuando menos a Televisa, ahí están todos los elementos para podérselos quitar. ¿Ustedes creen que se los van a quitar? Sería la pregunta. Cuando ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum y el de Clara Brugada son socios para el campeonato del mundo de fútbol con Televisa. Entonces, todo este pinche choro mareador que nos echan este gobierno de la Cuarta Transformación es eso, choro. Este joven, pues qué bueno que tuvo las agallas, como lo dijo Carmen Aristegui. Carmen Aristegui le había sugerido al joven que fuera en el anonimato todo esto. Y el joven dijo, no tengo temor, y va para adelante. Bueno, pues ya, va para adelante. Él mismo dice, si ustedes ven este video de introducción, dice, es que a mí no me da miedo, de todas maneras iban a saber que fui yo. Pues sí, porque si hablan en específico del disco duro y el volumen de contenido, pues saben que él no se los quiso devolver, pues por obvias razones es ahí. ¿Qué más nos refleja esto que aconteció? Que las relaciones laborales en las empresas son muy mal manejadas. A nadie nos gusta que nos corran, pero hay formas de correr a la gente. Y cuando la gente es corrida de una forma tan nefasta, pues lo que encuentran obviamente pues es ese tipo de conducta del trabajador. Cuando en realidad lo que debe haber es pues, despidos cordiales. Y ustedes van a decir, es que no hay despidos cordiales. Yo digo que sí. Si al trabajador se le da lo que se merece, si al trabajador se le da una carta de recomendación, se le deja la opción de que pues, a lo mejor en otro momento puede regresar a trabajar, pues porque las condiciones, si no se les explica a los trabajadores el motivo de su despido, pues está cabrón. Les recomiendo que vean la entrevista ahí con Carmen Aristegui. Les recomiendo que continuemos observando todo lo que va a pasar ahora y que exijamos, en el caso de Arturo Saldívar, que renuncie, que lo renuncie Carlos Sheinbaum. Él no lo va a hacer, pero que Claudia Sheinbaum lo renuncie. Más allá de si es cierto o no, entre comillas, porque la evidencia está ahí, ahora no se puede cuestionar nada de lo que ya está ahí, ¿no? Pero lo que se tiene que buscar es que este país cambie. Y en relación al Grupo Televisa, yo sí creo que vale la pena que el gobierno tome en consideración esto que acaba de suceder para revocar ya en algún periodo de tiempo la concesión. Es el actuar permanente de Televisa. Ahorita les hice un resumen de muchos de los casos donde Televisa ha estado así. Bueno, se acusa de todo lo que hizo con García Luna, ¿no? Se ha dicho que Loret ha hecho todo esto. Bueno, si se sabe, si se tiene, lo está haciendo a través de una concesión pública. Entonces, parte de lo que debe observar cualquier concesionario es una conducta ética empresarial. Si se está detectando de que no hay una conducta ética empresarial, pues se tendría que revocar de facto precisamente esta concesión. Ahí está. Ojalá este joven gane jurídicamente, supongo yo que hizo una demanda laboral porque él refiere eso, que gane su demanda laboral para que le paguen lo que le tengan que pagar. Difícilmente lo van a restituir a su trabajo, pero entiendo que la demanda iría por daños y perjuicios, que si hizo daño en él la parte de su salud mental, tendrá un costo, tendrá que afrontarlo Televisa, y que por otro lado, este joven, pues hay que tenerlo muy en el radar de que no le vaya a pasar algo, ¿no? Por haberse atrevido a denunciar. Del lado de quienes están siendo acusados, pues sí, tendrá que en algún momento salir a decir Televisa de Javier Tejado quién es, qué hace, y por qué hace esas funciones. Porque además, trabajando dentro de Televisa, pues es indudable que alguien estaba a cargo de él, ¿no? O
sea, no nos vayamos a querer comer el cuento de que no, pues es que no trabajaba para Televisa. Pero si estaba en las instalaciones de Televisa, el chavo relata incluso en qué parte físicamente estaban dentro de Televisa, qué oficinas y cómo estaban ahí todo el pinche asunto. Entendería que este joven, pues incluso debe tener gafete de Televisa, si no, pues cómo entraba, ¿no? Independientemente que ahí en ese momento al lugar donde trabajaban ellos le llamaban el Palomar, entiendo que también había otra empresa que era una como subsidiaria o una empresa asociada que eran parte del consorcio que hacía todo este trabajo, porque obviamente pues, Televisa no iba a comprar de manera directa, en este caso, ¿cómo se llama en las redes sociales? Las pautas para poder encumbrar trending topic, ¿no? En el caso, por ejemplo, de X, o lo que antes era Twitter, pues que se compran con las pautas publicitarias, igual que en Facebook. Entonces, es todo un entramado que con mucha facilidad, cuando gente así de perversa quiere destruir vidas, pues lo sucede, ¿no? Relata él en esta entrevista a un productor televisivo que era Alberto Chiurana, que ustedes recuerdan, fue un productor próligo en Televisa, hizo muchos programas. Decide no estar ya en Televisa, se va a TV Azteca y se fueron con todo sobre él, porque él era el productor del Hexatlón, un programa con mucho éxito. Imagínense si a los que eran de casa los trataron así. ¿En qué pinche mente perversa o de qué mentes perversas estamos hablando? Por eso les decía, ¿en qué se puede diferenciar una persona que es capaz de destruir moralmente a otra de un descuartizador o un desmembrador, ¿no? O un asesino, en el caso de los sicarios del narco? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Imagínense nada más lo que debe de sentir en su momento las familias, que son o medias verdades o mentiras absolutas que le pueden imputar a una persona. Terrible. El caso de Emilio Maurer, que fue presidente del Puebla y posteriormente presidente de la Liga MX y de la Selección Nacional de Fútbol, narra, de hecho, acaba de hacer un programa especial para un portal de estos de deportes la semana anterior, y él narra toda la historia de cómo fue el asunto ahí con Televisa. Y él dice, tuve que llegar a la cárcel y luego me hicieron firmar la baja mía como directivo del Puebla, porque ya no querían que estuviera yo en el fútbol, y se lo han cumplido. El señor debe tener ahorita más de 70 años. Entonces, esa es Televisa, esa es la manera como opera. Siempre ha operado así. O sea, no me sorprende porque pues, los que conocemos quién es Televisa, esos son. Oye, TV Azteca, también TV Azteca es así, porque la gente en el poder así funciona. Necesariamente crean o consideran que deben de hacerlo así. Entonces, pues ahí está. Ojalá podamos nosotros considerar todo esto. El productor me dice que en el caso de Emilio Maurer tiene 86 años, pues ahí están, 86 años. Lamentablemente, alguien que trató de hacer un bien al fútbol fue tratado así, por cuestiones de poder, por cuestiones de dinero. Y sí, lo sacaron del fútbol. Él trajo a César Luis Menotti a ser el entrenador de la selección nacional, que todo el mundo del fútbol habla de cómo a partir de ahí la selección mexicana da un giro y tuvo una mejor mentalidad. O sea, nada más en un solo acto que tuvo Emilio Maurer y Paco Ibarra, que era el directivo del Atlas, con eso solamente fue en ese momento, ahí, con ese parteaguas que tuvo Emilio Maurer, la selección nacional fue diferente. Pero Televisa, precisamente por quererse quedar con el gran negocio de la selección nacional, fueron capaces de llevarlo hasta la cárcel.
así es como operan. Entonces, esto que acaba de comentar este joven, o esto que le da de información a Carmen Aristegui, bueno, además, surrealista el asunto en la entrevista de Carmen Aristegui, y con esto cierro. Dentro de la propia entrevista, Carmen Aristegui va platicando con Germán, y Germán le narra cómo trataron de adjudicarle a ella el caso de la niña esta, que en el 2017, si recuerdan, hubo un caso, no recuerdo ahorita el nombre de la niña, que se acuerdan que hicieron varios programas de ahí en el Repsame, ¿no? Que estaba la niña y que se escuchaba y que gritaba y que la iban a sacar y que había todo un pinche invento y tenían a las personas ahí metidas pensando que en realidad había una sobreviviente infantil en después del terremoto y todo esto. La niña Frida Sofía, precisamente. La niña Frida Sofía, en realidad, fue producto de Televisa. Bueno, relata el joven, Germán, que precisamente Javier Tejado Donde los instruyó para que le adjudicaran a Carmen Aristegui la responsabilidad de eso. Y el joven, Germán, le dice a Carmen Aristegui, es que en contra tuya hicimos esto, otro, o sea, así de ese tamaño. Ese es el país surrealista que tenemos. Hicimos contra ti esto, otro. Y es evidente que fue hecho así, porque la propia Carmen recuerda todo eso que se vivió. Porque además ella fue la que denunció que Televisa había fraguado toda esta historia que no había sido veraz, que no era verdadera. Así las cosas. Entonces, vamos a ver qué pasa con el caso de los Televisa Leaks, pero sí es muy importante considerar todos estos elementos que el día de hoy hemos reflexionado, porque sí o sí, tanto a Televisa como a TV Azteca les deben de revocar ya esas concesiones. Y no se necesita modificar la ley de comunicaciones, insisto, medios, la ley de medios no se necesita modificar. Lo que se necesita es la decisión política de hacerlo. En el caso, quien ha dado más motivos con esto que estamos viendo, pues es Televisa, porque además están las pruebas, están las evidencias. Veremos qué sucede, veremos qué es lo que pasa y hasta dónde va a estar implicado Emilio Azcárraga o sus mandos hacia abajo, y hasta dónde la propia empresa, ahora, con una perspectiva de que se va a llevar a cabo el Mundial de Clubes y el Mundial de Fútbol, hasta dónde impacta, ¿no? Esas son las personas, Esas son las personas que lamentablemente hacen el gran negocio usando todas estas herramientas, todos estos elementos que pues obviamente sí son muy deplorables. Así que, pues amigos de Cerebro Político TV, muchísimas gracias por acompañarnos como cada lunes. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que nos compartan en sus redes sociales, a que le den like y pues nos vemos el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde, como siempre en una emisión más de Cerebro Político TV. Que tengan una semana llena de salud y éxitos. Hasta la próxima.